venimos. ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, 7 días para las PASO. Seguramente a esta hora, dentro de 7 días, ya vamos a estar sabiendo un poco qué es lo que pasó en estas elecciones del 11 de agosto. Y centralizadamente la discusión va a estar, como todos lo vienen planteando, en la provincia de Buenos Aires. A una semana, las encuestas le siguen dando al intendente de Tigre, Sergio Massa, un margen importante en las encuestas, pero valga el juego de palabras y seguramente, usando esta redundancia, después de haber visto lo que se vio en los diarios a nivel nacional en el día de hoy, esto debe haber causado sin dudas algún ruido político. Y la verdad que lo que ha hecho Roberto Lavagna es muy importante para la política argentina. Ustedes van a ver ahora imágenes también que son exclusivas de este programa. El encuentro del intendente de Tigre, Sergio Massa, con el ex ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna. Este encuentro fue en la casa de Lavagna, donde el ex ministro plantea el apoyo a esta nueva camada de dirigentes encabezadas por Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Esto, insistimos, ocurrió en la casa de Roberto Lavagna hace apenas 24 horas. Insisto, hoy todos los medios están reflejando estas imágenes y esta nota, pero las imágenes que ustedes están compartiendo son exclusivas de este programa y seguramente mañana y en el transcurso de estos días las van a ir viendo en otros medios, por supuesto. Pero, ¿qué significa Roberto Lavagna? Mucho, mucho. Es un hombre que ha dado prestigio a la política argentina, que ha dado seguridad cuando tuvo la responsabilidad de manejar la economía del país. Un hombre al cual muchos le han ido a tocar el timbre de esta casa y nadie lo pudo convencer, o mejor dicho, nadie lo sedujo, o mejor dicho aún, no encontró en ningún lugar un espacio que representara su idea o que representara los valores que Lavagna viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Aparentemente el intendente de Tigre y el equipo que lo acompañan lo han convencido, o Lavagna se habrá dado cuenta de que este proyecto que encarna Sergio Massa es el que posibilitará un despegue en la provincia de Buenos Aires y, por qué no decirlo, en la República Argentina de cara al 2015, que todavía falta mucho, pero realmente ya muchos están discutiendo en el buen sentido de la palabra qué es lo que va a pasar en el año 2015. En el programa de hoy vamos a tener una charla justamente que es imperdible con el intendente de Tigre, con Sergio Massa, el candidato a primer diputado nacional por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. La dividimos en dos partes la charla, muy interesante. ¿Quedan dudas sobre Massa? ¿Les quedaban dudas a ustedes? ¿Por qué no pelea? ¿Por qué no confronta? ¿Por qué no responde a veces cuando lo agreden o lo atacan? En esta nota, que insisto, está dividida en dos partes, muchos de ustedes se van a sacar algunas de las dudas que todavía tienen en relación a Sergio Massa. Presentamos la nota. Bueno, Sergio, estamos a 7 días del cierre de la primera etapa. ¿Tenés balance ya de esto que está pasando con este fenómeno que ustedes le han generado a la sociedad en la provincia de Buenos Aires? Sí, la verdad tengo primero la satisfacción de haber logrado, junto a un grupo de intendentes y dirigentes jóvenes, instalar un proceso político nuevo, subir a la agenda política temas de los que nadie quería discutir, subir al tapete la discusión sobre la inseguridad, sobre las penas, sobre las excarcelaciones, subir al tapete la necesidad de discutir la puesta en marcha de las policías municipales, subir al tapete la posibilidad de que se debata el impuesto a las ganancias y el peso que tiene sobre la vida de los trabajadores, sobre la vida de los jubilados y el cambio que significaría cobrarle
a la compraventa de acciones, cobrarle a la compraventa de sociedades y dejar de cobrarle a trabajadores y jubilados. La posibilidad de proponer herramientas para frenar la inflación y sobre todas las cosas el cariño, el respeto, el reconocimiento de la gente. Después también mucho aprendizaje sobre la necesidad o las necesidades del interior, ¿no? El tema de la descentralización vial por las muertes en las rutas, muertes evitables, el tema de la necesidad de la descentralización hidráulica por la dificultad que significa para muchos productores el tema de los canales de riego, el tema de la necesidad de descentralizar lo que es el funcionamiento de la infraestructura escolar y la creación del fondo de escuelas, por lo que significa para un docente tener la responsabilidad de cuidar 1000 pibes, pero por ahí de no poder resolver el cambio de una lamparita o la tapa de un baño, ¿no? Cosas que parecen casi absurdas, pero que nos pasan todos los días. Y creo que en ese sentido el avanzar, el profundizar con propuestas, el no haber entrado en esa guerra de descalificaciones, de debates bajos, vulgares, sobre si Massa es tal cosa, si Massa es tal otra, me parece que nos generó un lugar de mucho respeto en la sociedad, en el interior y también en el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahora, Sergio, ustedes son conscientes que muchas veces los dirigentes van por un lado y la gente va por el otro. O sea, ustedes asimilaron lo que quiere la gente y no los dirigentes. Sí, y eso nos costó alguna crítica de plantear que en realidad nuestra agenda era una agenda vacía. Ahora, yo me pregunto si es vacío de contenido pretender dar respuesta a la inseguridad. Cuando nosotros decimos que tiene que haber una cámara cada 1000 habitantes y que tiene que surgir por ley, cuando nosotros decimos que tiene que haber un juez por distrito y en los distritos de más de 200.000 habitantes un juez cada 200.000 habitantes, cuando nosotros decimos que tiene que haber un fiscal cada 50.000 habitantes y en los distritos de menos de 50.000 habitantes un fiscal. Y además lo que decimos es, mire, no hay que crear cargos nuevos, hay que descentralizar los que ya existen. En realidad lo que estamos diciendo es, nos preocupan estos temas. Y nosotros vemos que nos critican, que si esto, que si lo otro. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es proponer soluciones para las dificultades que viven todos los días los que viven en nuestra provincia. Yo creo que la descalificación muchas veces es sinónimo de falta de ideas. Yo creo que la descalificación es sinónimo de impotencia. Y me da la sensación que frente a esa actitud de algunos dirigentes de descalificar, de menoscabar, hay una reacción de la gente de decir, che, estos tipos están pensando en lo que me pasa a mí todos los días, deposito mi esperanza acá. Y eso para nosotros es un orgullo. Ahora, cuando vos hablás del tema justicia, hay cosas que son irrisorias. Por ejemplo, un vecino que vive en Pinamar tiene que ir hasta el Departamento Judicial de Dolores, algo realmente inexplicable. Y lo mismo pasa en el interior. El que vive en Coronel Dorrego tiene que ir hasta Bahía Blanca, cosas que no se pueden entender. Mira, es mucho más grave. Yo te agregaría un dato peor aún. Hace poquitos días, cuando presentamos nuestra propuesta contra la inseguridad, nos encontramos con familiares de víctimas. Y una de las mamás era de Rojas, provincia de Buenos Aires. Y me ponía como ejemplo que mientras la policía departamental de su distrito era de Dolores, la policía departamental que le corresponde a Rojas, perdón, era de Pergamino. Me hiciste confundir con la pregunta. El departamento judicial era el de Junín. Y que entonces ni siquiera había un trabajo de coordinación posible, porque en realidad las DDI son distintas. Y yo creo que esas son cosas que tenemos que cambiar. Y nosotros lo respaldamos, todo esto que planteamos, en las gestiones locales de muchos intendentes que, como Darío Justosi, el almirante Brown, como nosotros mismos en Tigre, y como Mario Meoni, como José Severri, como Joaquín de la Torre, o como Humberto Zúcaro, que la verdad es que además tienen mucho reconocimiento de la gente en materia de gestión. O como gente que viene de otros partidos, no solamente del peronismo, como el caso de Gustavo Pocio, como el caso de Martín Caso de Rojas, que es vecinalista. Y me parece que es central
entender que nuestra apuesta es una apuesta a construir el futuro. No venimos a destruir. A nosotros nos quisieron empujar hacia un lado y el otro del abanico ideológico y entonces algunos decían, esto es más de lo mismo, y nosotros decimos, no, miren, no somos más de lo mismo porque nosotros creemos en la independencia de la Corte, porque nosotros creemos en que no debe modificarse la Constitución, porque nosotros creemos que no debe haber reelección, porque nosotros creemos que la inflación es un problema a atacar y que es mentira que se puede vivir con 6 pesos por día, porque nosotros creemos que la inseguridad es un problema concreto y no una sensación. Eso, digamos, para los que nos dicen esto es más de lo mismo. Y para los que nos dicen esto es la oposición, la derecha, la verdad, planteamos reformas tributarias progresivas, el impuesto a las ganancias en ese sentido es de lo más claro. Vos fijate que liberamos a trabajadores, jubilados y empresarios pequeños y medianos del pago del impuesto a las ganancias y proponemos que paguen los tipos que se ganan 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares en la compraventa de una sociedad o en la compraventa de acciones. Digo, parece increíble que no pague impuesto a las ganancias esa persona, la que gana 2, 3 millones de dólares en una operación de compraventa de acciones y que pague un laburante. Y que, digamos, y me parece que esta idea de decir, mira, nosotros no nos van a empujar a ninguna vereda, nosotros somos simplemente gente joven de gestión, que mira el futuro, que tiene hijos chicos y que piensa qué país van a vivir sus hijos, que quiere un sistema educativo adaptado a la nueva realidad, a la tecnología. Digo, simplemente eso. Nosotros somos los tipos que creemos que es importante sensibilizarnos cada vez más con los que menos tienen, porque tenemos todavía un montón de vecinos en la provincia de Buenos Aires, de habitantes, de gente, de nuestra gente, de nuestro pueblo que tiene necesidades, que no le alcanza para vivir. Ahora, si le mentimos con la inflación, lo que hacemos es alejarlo más de la política. Si le decimos que no hay inseguridad a ese laburante, que a las 6:30 de la mañana se levanta, va a tomar el colectivo y en la parada le ponen caño, y evidentemente la gente se va a enojar con la política. Y nosotros creemos que la política debe estar en contacto y en vínculo permanente con la gente. Un corte, Sergio, y redondeamos la Adelante. charla. Ya venimos. ¿Ya de esto que está pasando? Bueno, Sergio, retomando la charla. Bueno, Sergio, retomando la charla, tu paso por el ANSES, no hay dudas que te marcó a vos y marcó a los abuelos. Uno cuando recorre algunos puntos del país con vos, no solamente la provincia, ve que el abuelo permanentemente te reconoce. ¿Qué mensaje hay para ese abuelo que sigue esperanzado en aquel Sergio Massa del ANSES? Que con la misma pasión y con las mismas ganas que me vio trabajar esos años, me va a ver trabajar para mejorarle la vida. Que el desafío de mejorar la situación de los jubilados es un desafío permanente. Y no solamente en términos salariales, en términos de jubilación obviamente, pero además también en términos de otras realidades vinculadas a los juicios, vinculadas a la calidad de las prestaciones sociales y de las prestaciones de salud. Me parece que nosotros tenemos la ventaja de que el contacto de Mirta y el contacto mío personal, obviamente, con los abuelos, nos pone en ese sector de la población en la confianza de saber que vamos a trabajar juntos los próximos años. A mí me parece muy importante, además, que retomemos esta idea de que respetamos a los mayores como sociedad, ¿no? Yo me crié en una casa donde mi abuelo estaba sentado en la punta de la mesa, era el pater family, ¿no? Era el más importante. Y bueno, creo que eso es algo que en términos de valores, en términos de construcción de sociedad tenemos que cuidar. Y después, obviamente, trabajar muy fuerte en que la mayor cantidad posible de fondos que se generen desde el Estado
vaya a ese sector de la población, no solamente por grupo vulnerable, sino también por lo que significa en términos de mercado interno y en términos de distribución de ingresos. ¿Sabés qué plantea el abuelo hoy? Que está planteando lo del 82%, Sí, el tema de claro. los juicios. Muchos abuelos dicen, nos vamos a morir y nunca vamos a alcanzar a recibir ese dinero. Esto creo que es un cuello de botella, que vos lo conocés en profundidad. Pero ahí hay soluciones que vamos a plantear en el Parlamento que van a ser muy trascendentes y que tienen que ver con cortar de raíz resolviendo no un caso, sino el paquete de casos, porque acá soluciones no son las que yo te doy a vos individualmente. Soluciones son aquellas que resuelven al 95, 98, 99% de una población objetivo en una política, sea la de litigiosidad, sea la de jubilaciones, sea la de asignación, cualquiera que sea, ¿no? Pero además también hay una cosa de tratar de que no sea a partir del reclamo, sino que sea a partir de la iniciativa. Me parece que nosotros como sociedad tenemos que tener la iniciativa de poner primero en la agenda a los jubilados. No hay dudas que Sergio Massa tiene un carisma y una llegada muy especial a este sector, que es el de la tercera edad. Pero también has incursionado muy fuerte en el joven. Hoy el joven te ve como algo esperanzador al futuro. Porque me parece que hay dos temas que los preocupan mucho a todos los pibes y que los tenemos que laburar y muy bien. El primero es el tema del primer empleo, del empleo joven. Nosotros tenemos, y se va a conocer además en las próximas horas, una propuesta muy fuerte vinculada a generar para el primer empleo, para el empleo joven, herramientas de incentivo que permitan que los pibes no sientan que estudiar no tiene sentido, que no tienen la chance de conseguir trabajo. El tema del empleo joven es un tema muy fuerte. Y después el otro tema que me parece importante para lo que es el matrimonio joven es el tema del primer crédito, ¿no? El tema de que vos cuando cumplís 18 años soñás con tener tu propia motito, tu propio cochecito, digamos, lo que tengas, lo que te alcance. Después cuando te pones de novio, digamos, la expectativa siguiente que tenés es ver si alquilás algo con tu pareja. Después ver si podés comprar algo. Y bueno, me parece que hay que tratar de construir herramientas que acompañen a los pibes en ese sentido. Y después en el interior mucho también el tema de cómo me quedo en mi pueblo, ¿no? Cómo me quedo en mi lugar, cómo la planificación permite que el lugar en el que yo vivo sea un lugar con futuro y no un lugar que me achate, ¿no? Vos hablabas de la justicia. La Corte Suprema hace algunas horas le acaba de pedir al gobierno nacional que le gire fondos para poder dar aumento a sus empleados. ¿Vos esto lo estás viendo como, entre comillas, un apriete del gobierno nacional de coartarle la libertad de poder tener estos recursos a la Corte? ¿Esto va digamos, en un camino equivocado de lo que se plantea la sociedad? No, a ver, no conozco en detalle el pedido, no conozco la situación presupuestaria de la Corte. Lo que yo creo es que si se aprueba un presupuesto, digamos, y se le aprueba un presupuesto a la justicia o a las universidades, ese presupuesto se debe cumplir, porque en realidad el presupuesto es la previsión de gastos que se hace para el Estado. Y entonces la Corte, que es en realidad parte de un poder independiente, de un tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, tiene que tener la libertad, digamos, parte de la libertad es precisamente el poder administrar sus fondos. Y yo no sé cuál es la tónica o cuál es la lógica con la cual se da esta discusión. Lo que sí me parece es que todo lo que podamos hacer para que sea independiente, para que tenga autonomía, para que no se sienta condicionada, de ningún lado, yo lo digo tanto para lo que es el poder político como para lo que es el poder económico. La Corte tiene que ser independiente de todos, tiene que estar, digamos, hace control de constitucionalidad. Lo más importante que tiene un país es su constitución. Y entonces, que la Corte haga control de constitucionalidad es precisamente, digamos, que hace un análisis sobre situaciones particulares de, digamos, cada una de las normas de nuestra sociedad. Es una de los vértices de la pirámide.
Y entonces es importante que tenga autonomía, libertad, que no se sienta influida, ¿no? La salud pública es un mal grandísimo en la provincia de Buenos Aires. Hoy, en la gran mayoría de los distritos, los municipios tuvieron que salir a suplir no solamente el tema de salud pública, sino el tema de seguridad, como bien lo planteabas vos. ¿Se puede reestructurar la salud pública en la provincia de Buenos Aires de alguna manera? Sí, yo creo que el sistema de salud, lo primero que tiene que tener es definición de roles. Porque muchas veces lo que nos pasa es que en un mismo municipio, un hospital provincial y un hospital municipal hacen, por ejemplo, guardia pediátrica. Y vos tenés apiladas, digamos, funciones. Entonces tenés alguna ciudad que tiene 2 guardias pediátricas que prestan buen servicio. Y tenés en la ciudad al lado que no hay guardia pediátrica. Y vos decís, pero che, ¿cómo? Acá tengo 2 guardias pediátricas y acá no tengo ninguna. O cirugía pediátrica o, digamos, terapia intensiva pediátrica. Digo, y lo pongo en pediatría porque las mamás con los más chiquitos son los que más usan el servicio público de salud. Creo que es muy importante que tengamos la posibilidad de, sobre todas las cosas, de estructurar la participación en las regiones sanitarias de los municipios, pero no como oyentes, sino como planificadores de políticas de salud. 2 últimas. Hay un ANSES y hay algo en la provincia de Buenos Aires que se llama IPS. Hoy las quejas son terribles. ¿También se puede modificar el IPS? Sí. Ahí, digamos, se da una situación muy particular, ¿no? Que es que además, sobre todo en los jubilados municipales, hay como distorsión entre unos y otros, ¿no? Y eso se siente, lo sienten los jubilados en el bolsillo y lo siente además, digamos, la diferencia, la asimetría, digamos, se siente en la asimetría. Me parece que hay que trabajar en generar una planificación de presupuestos mínimos. Mirando la cámara, obviamente te dejamos el cierre. Estamos a 7 días de las PASO. ¿Por qué la gente tiene que apostar a este Frente Renovador? A ver, yo lo primero que le diría a la gente es, vote por quien vote, vaya a votar. No importa a quién elija, pero la participación es fundamental, digamos, porque es la mejor herramienta que usted tiene para elegir quién quiere que le rija los destinos, quién quiere que lo represente. Lo segundo que le diría es, hay un grupo de dirigentes que optó por abandonar las peleas del pasado y apostar al futuro, que optó por eliminar esa lógica de que el campo y la industria eran enemigos, de que el interior y el conurbano eran enemigos, de que empresarios y trabajadores eran enemigos, para buscar un camino que permita, desde el diálogo, desde la diversidad, desde el respeto, construir futuro. Ese espacio es el espacio que armamos nosotros, ese espacio es el Frente Renovador. Lo hacemos además convencidos de que viene una nueva etapa en la Argentina y que el futuro lo empezamos a construir este 11 de agosto. Por eso lo que le pido a la gente es, primero que vaya a votar y después que si nuestras propuestas, nuestra inquietud contra la inseguridad, contra la inflación, contra el impuesto a las ganancias, nuestra inquietud para que tengan más asignación universal, para que tengan más inclusión jubilatoria, son inquietudes que siente que la representan efectivamente, nos acompañe, porque creemos además que hay un gran sector, sobre todo el laburante, el desocupado, el joven y la clase media, que va perdiendo su representación y nosotros queremos recuperar esa representación de esos sectores. Y por eso le pedimos que nos acompañen, que den junto a nosotros este primer paso de un espacio político que recién nació, que hace 40 días dado a luz, pero que pretende ser parte de la construcción del futuro de nuestros hijos. Gracias, Sergio. No, por favor. Bueno, ahí estaba la palabra de quien sin dudas, más allá de que usted pueda estar a favor o en contra, movilizó el tablero de la política argentina en estos últimos 35 o 40 días, como bien lo decía el intendente de Tigre, Sergio Massa. Una construcción que se dio desde
desde los intendentes, desde la base de la democracia, de aquellos a los que, en este caso puntual como el mío, vivimos en la provincia de Buenos Aires. Al primer lugar donde vamos a golpear la puerta o vamos a tocar al timbre es sin duda el intendente, porque muchas veces en esta falta todavía de cultura democrática, a pesar que estamos cumpliendo 30 años, muchos de los ciudadanos todavía no saben el rol que le corresponde a cada uno dentro de la estructura del Estado, que es una jurisdicción nacional, una jurisdicción provincial o una jurisdicción municipal. Pero indudablemente al primer lugar donde vamos a tocar el timbre y al primer lugar donde vamos a golpear la puerta cuando no tenemos salud, cuando no tenemos educación, cuando no tenemos seguridad, sin dudas es al intendente. Y Massa apostó a esto, apostó a intendentes exitosos, por cierto, muchos de ellos con mucha antigüedad en los cargos, pero que tienen una mentalidad joven, porque a ver, yo creo que a veces la juventud no pasa solamente por la edad, pasa por una cuestión de mentalidad. Hay jóvenes que no tienen mentalidad de jóvenes, valga la redundancia, y muchas veces tienen mentalidad del conservadorismo, pero no en el sentido político del conservadorismo, en el sentido de, y esto mejor no, esto le corresponde a Scioli en el caso de la provincia, no nos metamos. Y hubo intendentes que se la jugaron en seguridad, en salud pública, en educación, sin tener absolutamente nada que ver. Y como digo muchas veces, y no por el caso puntual de estos intendentes, sino de muchos, estén de un lado o esté del otro. ¿Qué sucedería en la provincia de Buenos Aires si los intendentes no se hubiesen involucrado en las cosas que se han involucrado? Realmente es, y valga nuevamente la repetición de la palabra, algo que no podríamos responder. En 7 días a esta hora sabremos qué pasó con las PASO y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no somos nada para dar consejos, pero sí podemos decir una sola cosa. Hay que votar a conciencia, porque después nos arrepentimos y les echamos la culpa a todo el mundo y no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad de ciudadano, que es saber votar. Hasta dentro de 7 días. Gracias. Un carisma y una llegada muy especial a este sector, que es el de la tercera edad, pero también